Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy Marco Jiménez desde Rafaela en Santa Fe, Argentina. Hoy estamos en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 56. Vamos a leer. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Definitivamente esta fase de la pasión de Cristo es atrapante, nos cautiva. El evento de la crucifixión llega tan alto en su grado de intensidad que nos desborda, como que nos lleva a un ambiente de culminación este pasaje. Parece que estamos llegando al final de algo. Ahora, los que somos cristianos sabemos que este no es el final. La historia sigue, ¿cierto? Pero este relato nos deja sin aliento igual. ¿Y saben una cosa? Esto es historia pura. Son hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Dejemos de un lado, por un momento, los rasgos sobrenaturales que son parte de la escena, manifestaciones de la naturaleza, eventos milagrosos y obviamente la expresión de la naturaleza divina de Cristo, sus dichos, su doctrina. Dejemos eso de lado por un minuto. La realidad es que la historicidad de la vida de Cristo o el Jesús histórico es algo que no está en discusión, no está en disputa hoy. Usted no encontrará en el mundo un académico serio, historiador o investigador relevante, ateo o de fuentes no cristianas también, que diga lo contrario. Eso no está en tela de juicio. Reconocen al Jesús histórico. Ciertamente habrán contrapuntos a la hora de explicar los milagros o interpretar la doctrina cristocéntrica, la ética, la moral de Jesús, pero en términos de historiografía no hay disputa. Jesús de Nazaret fue un hombre que vivió en Galilea hace 2000 años, reclamó ser el Hijo de Dios, fue crucificado y sepultado. ¿Fin? Para nosotros no. Porque será el evento de la resurrección, lo que se va a relatar más adelante, lo que hará estallar este acuerdo que tenemos con los historiadores, obviamente, porque eso, la resurrección, es poder de Dios, es gloria y choca de frente con cualquier esquema racional, filosófico, centrado en el hombre hoy. Ahora, vamos un poco al pasaje de hoy, la fase de oscuridad. Siempre llega la hora de la oscuridad, paréntesis ahí. Pero esta fase de oscuridad de 3 horas no pasó desapercibida, ocurrió desde del mediodía hasta las 3 de la tarde. Lucas empleó el sistema judío para calcular el tiempo. Mucho se ha escrito acerca de esta oscuridad. No podemos responder todo ahora. Creo que la mejor respuesta sigue siendo que lo que ocurrió aquí fue un milagro asociado a lo que estaba pasando en la cruz. ¿Tuvo algún significado? Sí, muy importante. La oscuridad significó juicio. El juicio de Dios sobre el pecado. Jesús, como nuestro sustituto, sufrió la más intensa agonía, el dolor más indescriptible, la maldición y un terrible aislamiento y abandono por el pecado. La agonía sufrida por nuestro Señor fue tal que finalmente
luego de esas 3 horas, pronunció las palabras explicativas que se encuentran en Mateo y en Marcos, pero no en Lucas. Esas palabras son: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fuertísimo. Cuando dice que el velo se rompió en dos, se rasgó en dos, ¿a qué velo se refiere? Y si nos basamos en Hebreos 6:19, Hebreos 9:3 y 10:20, todos los cuales se refieren al velo interior, al del lugar santísimo, es acertado pensar que el velo que se rasgó en dos es el del lugar santísimo. Y la implicancia simbólica es muy elocuente. Cuando Jesús exclamó a gran voz: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu, dio a entender plenamente que tenía el control de la situación. Tan solo entregó su alma, como dice Juan 10 y Juan 19. Es cierto, no están todos los clamores de la cruz incluidos en Lucas. Podemos compensar esto leyendo Marcos y Mateo también. Ahora, cuando el centurión vio lo que había ocurrido, dice la palabra de Dios que comenzó a glorificar a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. ¿Por qué reaccionó así un militar de jerarquía? Él había visto cómo se había comportado Jesús en medio de toda la humillación, toda la vergüenza. Él había visto eso, fue testigo. Y aún más, quedó descolocado con ese grito fuerte y desgarrador, con esa entrega serena, esa rendición voluntaria. ¿Qué había sido eso? Era un grito de confianza. Era un grito que, una vez oído, no podría jamás ser olvidado. Y este hombre quedó impactado. Y la multitud dice que se fue a sus casas golpeándose el pecho. Atentos a esto, solo Lucas relata esta expresión de arrepentimiento y de angustia. Pensemos en lo que esta gente había presenciado, había oído y experimentado. Habían ocurrido 3 horas de tiniebla, la tierra había temblado, rocas se habían partido, tumbas se habían abierto. Y a esto debemos sumar la conducta de Jesús, su coraje, su hombría, sus palabras de confianza en el Padre Celestial, sus palabras de perdón y de bendición hacia los hombres. Literalmente, estas personas se llenaron de un sentimiento de culpabilidad. ¿Se imaginan el silencio entre ellos? ¿Se imaginan sus susurros débiles? Deben haber dicho repetidas veces: nosotros hicimos esto, hicimos mal. ¿Y saben qué? Tenían un poco de razón, Así que, de camino a sus casas, comienzan a golpearse el pecho en un acto de autorreproche. ¿Quién lo diría? Vinieron a ver un espectáculo, como dice el versículo, pero se fueron con sentimiento de culpa. Déjenme terminar señalando algunos detalles que sobresalen del relato de la crucifixión, que podemos destacar hoy, en los cuales podemos reflexionar. Miren, podemos ser ese centurión que se golpea el pecho compungido. Podemos quedarnos sin aliento ante la grandeza de Dios y nuestra insignificancia. Podemos ser de esas mujeres angustiadas que miran de lejos, pero siguen leales, para luego convertirse en los testigos oculares más valiosos. Podremos ser José de Arimatea o Nicodemo, que por fin da testimonio público de su fe. Pero reflexiono, ¿seremos los últimos que lo vemos antes de que lo pongan en su tumba? ¿En qué lugar de la historia nos encontramos? ¿Sabes? La crucifixión, muerte y sepultura de Cristo, todo esto que hemos leído, te puede parecer una pieza literaria muy relevante, hasta un relato épico, no sé. Pero no te recomiendo ese enfoque light. Bajemos del modo hollywoodense de la vida, del streaming, señores, un poco. Te invito a ser de los valientes de verdad, hombres y mujeres de fe auténtica, de valor real, que con lágrimas se quedan de pie y toman decisiones audaces, aun cuando una roca de 2 toneladas sella la tumba de su Señor. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.